En un pequeño pueblo al norte de México, rodeado de montañas y bosques espesos, se encontraba la Capilla de las Sombras. Este lugar, antiguo y olvidado, había sido tema de susurros y supersticiones durante décadas. La estructura, de piedra, ennegrecida por el tiempo, parecía contener el peso de siglos de secretos. Ningún feligrés se atrevía a entrar desde que, 50 años atrás, el párroco que oficiaba allí desapareció sin dejar rastro. Pero lo que realmente estremecía a los lugareños eran los relatos. Velas que se encendían solas, cánticos, en latín resonando en las noches y figuras sombrías moviéndose detrás de sus ventanas rotas. El padre Esteban llegó al pueblo con la misión de restaurar la fe en sus habitantes. Hombre joven, decidido y lleno de convicciones, veía en aquel lugar una oportunidad para cumplir su vocación. Cuando escuchó las advertencias sobre la capilla, las desestimó como simples leyendas. La fe no teme a la oscuridad, decía con una sonrisa confiada, aunque en el fondo sentía cierta inquietud. Los primeros días en el pueblo fueron tranquilos. Los habitantes, aunque recelosos, comenzaron a acercarse al padre. Sin embargo, la calma se desmoronó cuando don Matías, un anciano que parecía conocer todos los secretos del lugar, le habló de la capilla. «Padre, no cometa el error de ir allí», le advirtió mientras sorbía un café caliente en la pequeña sacristía. «Ese lugar ya no pertenece a Dios». Esteban lo miró con curiosidad. «Don Matías, no hay lugar en este mundo que Dios haya abandonado. Si la capilla está en ruinas, es mi deber restaurarla». El anciano suspiró profundamente, como si cargara con un peso que llevaba décadas intentando olvidar. «No entiende, padre. Lo que ocurrió allí no fue un simple abandono. El último sacerdote intentó algo prohibido. Creía que podía invocar una fuerza celestial para proteger al pueblo, pero lo que trajo no era de este mundo. Desde entonces, esa capilla está maldita». A pesar de las advertencias, Esteban decidió visitar la capilla. La tarde que lo hizo, el cielo estaba gris y una brisa helada soplaba a través de los árboles desnudos. Al llegar, notó que la estructura era aún más aterradora de lo que había imaginado. Las puertas de madera estaban entreabiertas, como si invitaran a cualquiera a entrar, aunque el aire que salía de su interior era frío y denso. Dentro, la capilla estaba cubierta de polvo y telarañas. Las bancas estaban rotas y el altar, de piedra negra, tenía marcas talladas que no correspondían a símbolos religiosos tradicionales. Lo que más llamó su atención fue un libro colocado en el centro del altar. Estaba encuadernado en cuero envejecido, con letras doradas en latín que decían Pactum Obscurum. Al abrir el libro, Esteban encontró oraciones y símbolos desconocidos. Había instrucciones para un ritual incompleto, con un círculo dibujados en tinta negra. Una sensación de náusea lo invadió, como si el lugar rechazara su presencia. Sin embargo, decidió llevar el libro consigo, creyendo que podría descifrarlo para entender qué había ocurrido allí. Esa noche, mientras rezaba en su habitación, un extraño sueño lo invadió. Estaba de pie en la capilla, pero esta vez no estaba vacía. Estaba iluminada por velas negras, y el aire era denso como si estuviera bajo el agua. Frente al altar había una figura encapuchada, y aunque no podía verle el rostro, sentía que lo observaba. «Padre Esteban». La voz resonó como un eco en su mente. «Tú no deberías haber tocado el libro». Despertó de golpe empapado en sudor. Su crucifijo, que siempre colgaba sobre su pecho, estaba frío como el hielo. Decidió ignorar el sueño y centrarse en su labor. Pero las pesadillas continuaron cada noche, volviéndose más vívidas y aterradoras. En una de ellas, la figura encapuchada lo señaló con una mano esquelética y le susurró: «El pacto debe completarse». Al día siguiente decidió hablar nuevamente con don Matías, quien al ver el libro se persignó con miedo. «Ese libro debería estar sellado en el lugar donde lo encontraste, padre. Es un portal, un llamado a cosas que no comprendemos». El sacerdote que lo usó desapareció, pero no antes de liberar algo que sigue acechándonos. A pesar de sus advertencias, Esteban estaba decidido a enfrentarse a lo que fuera que estaba causando el mal. Regresó a la capilla al atardecer, llevando consigo agua bendita, un crucifijo y el libro. Su plan era realizar un exorcismo y purificar el lugar. Cuando llegó, la atmósfera era sofocante. El sol se escondía detrás de las montañas y el interior de la capilla parecía aún más oscuro que antes. Mientras rezaba, las velas comenzaron a encenderse solas y el aire se llenó de un susurro en latín. «Pater noster, quies in caelis». Repitió una y otra vez, pero su voz se quebraba. La figura encapuchada apareció frente al altar, exactamente como en sus sueños. Esta vez
Pudo ver un destello de ojos rojos bajo la capucha. «Tu fe es débil, Esteban», dijo la figura con una voz grave y distorsionada. «Este lugar ya no pertenece a tu Dios». El padre intentó rociar agua bendita, pero la figura se desvaneció en una nube de humo antes de reaparecer detrás de él. De repente, sintió un dolor punzante en su pecho. Al mirar hacia abajo, vio que su crucifijo estaba cubierto de una sustancia negra que parecía consumirlo. Desesperado, abrió el libro y comenzó a leer las palabras escritas en latín, esperando que fueran un contrahechizo. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, formando un remolino que lo arrastraba hacia el altar. La figura encapuchada lo observaba, con una sonrisa macabra, mientras el círculo en el altar brillaba con una luz roja intensa. Con un último grito, Esteban lanzó el agua bendita sobre el altar. La figura emitió un chillido ensordecedor antes de desvanecerse junto con las sombras. La capilla quedó en silencio y el libro, ennegrecido, se desintegró en sus manos. Cuando Esteban salió de la capilla, el cielo estaba despejado, pero en 1900 su interior sabía que no había ganado. En el pueblo, los lugareños encontraron al padre al día siguiente, enloquecido, murmurando sobre sombras y pactos. Decían que sus ojos habían perdido el brillo de la fe. La capilla fue sellada para siempre, pero aún hoy quienes pasan cerca aseguran escuchar cánticos en latín cuando cae la noche. En un pequeño pueblo de Italia existía una iglesia centenaria llamada San Benito de los Mártires. A lo largo de los años había sido un refugio de fe para los habitantes, pero también el epicentro de sucesos inexplicables. Se contaban historias de sombras que se movían en los vitrales por las noches, rezos que se escuchaban cuando la iglesia estaba vacía y, lo más aterrador, una cripta sellada bajo el altar mayor de la que nadie hablaba. El padre Marco llegó a San Benito cuando aún era joven. Fue enviado allí por el Vaticano después de que el último sacerdote abandonara el lugar sin dar explicaciones. Desde el primer día, Marco sintió una extraña pesadez en el aire, como si la iglesia respirara y lo estuviera observando. Pero lo que realmente lo inquietó fue el silencio de los fieles cuando mencionaba la cripta. «Esa puerta no debe abrirse. Jamás, padre», le advirtió una anciana del pueblo con la voz temblorosa. «Lo que está ahí abajo no pertenece a este mundo». La advertencia quedó rondando en la mente de Marco, pero trató de ignorarla. Sin embargo, todo cambió cuando una noche recibió la visita de una familia aterrada. Su hija, Bianca, de apenas 12 años, había comenzado a hablar en lenguas extrañas. Su piel se tornaba pálida como la de un cadáver y su mirada reflejaba un vacío aterrador. «Ella no es nuestra hija, padre», dijo el padre de la niña con los ojos llenos de desesperación. «Hay algo dentro de ella». Marco había escuchado de posesiones, pero jamás había presenciado una. Decidió visitar a la niña en su hogar. La encontró sentada en su cama, con la cabeza gacha y los cabellos cubriéndole el rostro. «Bianca», susurró el sacerdote, acercándose con cautela. La niña levantó la cabeza y lo miró con una sonrisa macabra. Sus ojos ya no eran humanos. «Así que el nuevo perro de Dios ha venido a jugar», dijo con una voz gutural imposible para una niña de su edad. Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comenzó a rezar, pero la niña se echó a reír. «No tienes poder aquí, sacerdote. Ustedes me encerraron, pero nunca podrán deshacerse de mí». El padre Marco sintió que su sangre se helaba. «¿Quién te encerró? Tu iglesia, tu Dios. Pero yo sigo aquí, en la cripta, esperando». Esa noche Marco decidió hacer lo impensable. Si la niña hablaba de la cripta, tal vez ahí se encontraba la fuente del mal. Tomó una linterna, agua bendita y su Biblia, y se dirigió a la iglesia. La cripta estaba oculta detrás del altar, con una gruesa puerta de madera cubierta de símbolos religiosos. Al acercarse, sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo edificio lo advirtiera de no continuar. Con un nudo en la garganta, empujó la puerta. Un olor putrefacto lo golpeó de inmediato. Bajó las escaleras con cautela, iluminando con la linterna las paredes de piedra. Estaban cubiertas de inscripciones en latín y dibujos que parecían mostrar un exorcismo. Al llegar al fondo, vio un pequeño sarcófago cubierto de cadenas oxidadas. Algo dentro se movió. Marco retrocedió, con la respiración agitada. «No deberías estar aquí». Una voz susurró en su oído. Se giró de golpe, pero no había nadie. De repente, las cadenas del sarcófago comenzaron a temblar. Un golpe seco resonó desde dentro, luego otro, hasta que una mano esquelética y negra salió entre las grietas de la piedra. Marco se persignó y comenzó a recitar un exorcismo, pero la cosa dentro del sarcófago se retorcía y reía.
Tarde, sacerdote. Muy tarde. Las velas que colgaban en la cripta se encendieron solas, y en las sombras Marco vio la silueta de algo que no debía existir. Una figura alta, huesuda, con cuernos retorcidos y ojos que brillaban en la oscuridad. El sarcófago estalló, en pedazos. El grito de la criatura fue tan desgarrador que Marco sintió como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Cayó de rodillas aferrando su crucifijo. En el nombre de Dios te ordeno regresar al infierno. La criatura se detuvo. Por un instante pareció dudar, pero luego, con una sonrisa que desafiaba toda razón, murmuró: el infierno está vacío y todos sus demonios están aquí. La iglesia se sacudió con una fuerza inhumana. Marco sintió que el suelo cedía bajo sus pies y la oscuridad lo envolvió por completo. Cuando despertó, estaba en la entrada de la iglesia. Los aldeanos lo rodeaban mirándolo con horror. «Padre», susurró don Giovanni, el anciano del pueblo. Sus ojos... Marco miró su reflejo en un charco de agua bendita. Sus ojos ya no eran humanos. Desde aquel día, la iglesia de San Benito fue cerrada para siempre. Y el padre Marco desapareció. Algunos dicen que aún se le ve en la iglesia, deambulando como una sombra, rezando sin cesar, tratando de contener algo que jamás debió ser liberado. Pero los rezos ya no bastan, porque cada noche, desde la cripta sellada, aún se escuchan susurros en la oscuridad. En lo alto de una colina olvidada, oculta entre la neblina perpetua y los densos bosques, se alzaba una antigua abadía conocida como San Miguel Arcángel. Construida hace más de 4 siglos, el monasterio había sido un refugio para sacerdotes y monjes que dedicaban su vida a la oración y la penitencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo oscuro se había instalado en sus muros. El padre Esteban llegó a la abadía en el invierno de 1998, enviado por la diócesis después de 1900 que los últimos monjes abandonaran el lugar sin explicación alguna. La iglesia lo necesitaba para investigar los rumores de herejía y fenómenos inexplicables que habían comenzado a circular en los pueblos cercanos. Desde el primer momento, Esteban sintió que algo no estaba bien. El monasterio, aunque vacío, parecía vivo. Las puertas crujían sin viento, los pasillos exhalaban un frío antinatural y cada noche, mientras rezaba en su celda, sentía que algo lo observaba desde los rincones oscuros. Pero lo peor llegó cuando encontró el diario. Era un libro antiguo, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo. Pertenecía al último abad del monasterio, un tal Fray Agustín, quien había vivido allí hasta su desaparición en 1883. Las primeras páginas hablaban de las rutinas diarias, las oraciones y los ayunos. Sin embargo, a medida que avanzaba en Misi Posetinope, la lectura, el tono cambiaba. He visto cosas que no deberían existir. El demonio está entre nosotros. Los monjes hicieron un pacto, pero el precio fue demasiado alto. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche el sacerdote despertó de golpe, sin aliento. Había soñado con un grupo de monjes reunidos en la capilla, rezando en latín, pero sus rostros eran huecos, como si la piel estuviera estirada sobre cráneos vacíos. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Un canto gregoriano resonaba en el monasterio. El problema era que él estaba completamente solo. Con el corazón latiéndole en el pecho, Esteban tomó una vela y salió al pasillo. La luz de la llama parpadeaba con violencia, proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. El canto venía desde la capilla principal. Al llegar a la entrada, empujó la puerta con cautela. El sonido se detuvo de inmediato. La capilla estaba vacía, excepto por una cosa: frente al altar, en el suelo de mármol, alguien había escrito con sangre seca una única palabra en latín: pactum, pacto. Esteban sintió que el aire se volvía denso. De pronto, la temperatura descendió bruscamente, y la vela se apagó por completo, y en la oscuridad absoluta escuchó un susurro junto a su oído: «Tú no deberías estar aquí». El padre Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El susurro había sido claro, como si alguien estuviera justo al lado de su oído. Pero cuando giró la cabeza no había nadie. El silencio en la capilla era sofocante. Se obligó a respirar con calma y encendió de nuevo la vela con su encendedor. La tenue luz reveló el altar en ruinas y las bancas cubiertas de polvo. Pero lo que más le inquietaba seguía ahí, escrito con sangre seca en el suelo: Pactum. El sacerdote retrocedió, sintiendo que estaba profanando un lugar donde algo terrible había ocurrido.
Salió de la capilla y cerró la puerta con fuerza, pero el eco de sus pasos en el pasillo le hizo darse cuenta de algo. Había otro sonido, un segundo par de pisadas, siguiéndolo. Se giró en un impulso, pero otra vez no había nada, no estaba loco. Alguien más estaba en el monasterio. A la mañana siguiente, Esteban decidió explorar más a fondo el lugar. En los archivos polvorientos de la biblioteca encontró documentos aún más perturbadores. Descubrió que en el siglo XVIII, los monjes de San Miguel Arcángel hicieron un pacto con una entidad desconocida. Según los escritos, buscaban la iluminación divina, pero en su lugar abrieron una puerta que jamás debieron tocar. El último registro indicaba que los monjes comenzaron a desaparecer uno por uno, primero en las noches, luego en pleno día. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. El abad de ese entonces, Fray Agustín, escribió la última anotación en su diario antes de esfumarse. Nos equivocamos. Esto no es un ángel, no es Dios. Nos susurra en los sueños. Nos llama por nuestros nombres. Ahora sé la verdad. No podemos morir, solo desaparecer, y siempre volvemos. Esteban sintió el peso de esas palabras hundirse en su pecho. Siempre vuelven. Un trueno resonó en el exterior, haciendo que los vitrales del monasterio vibraran. Al mirar por la ventana, notó que la neblina que rodeaba la colina se había vuelto más espesa, como si el monasterio estuviera encerrado en otra realidad. Esa noche, el padre Esteban no pudo dormir. Las voces en los pasillos se hicieron más fuertes, y a las 3:33 am la puerta de su celda se abrió sola. Algo estaba esperándolo. Sosteniendo su crucifijo con fuerza, salió al pasillo. Las antorchas de la pared se encendieron de golpe, iluminando un sendero hasta la capilla. Era una invitación. Sabía que no debía ir, pero algo lo obligaba a hacerlo. Al llegar, el altar ya no estaba vacío. Los monjes estaban ahí. Decenas de millones, figuras vestidas con hábitos oscuros y rostros demacrados, con piel grisácea y ojos vacíos, lo miraban en completo silencio. Entre ellos reconoció a uno. El retrato de Fray Agustín colgaba en la biblioteca, y ahora estaba de pie entre los monjes malditos. El antiguo abad levantó la mano y señaló a Esteban. Las velas parpadearon, las sombras se movieron, y antes de que pudiera reaccionar, los monjes abrieron la boca y gritaron al unísono. El sonido fue tan fuerte y desgarrador que Esteban cayó de rodillas cubriéndose los oídos. Entonces, una voz retumbó en su mente. Ahora eres uno de nosotros. La vela en su mano se apagó, y la oscuridad lo devoró por completo. A la mañana siguiente, la diócesis envió a otro sacerdote para investigar la desaparición del padre Esteban. Cuando llegó al monasterio, lo encontró vacío. No había rastro de él, pero en el suelo de la capilla, escrita con sangre fresca, había una sola palabra: Pactum. Si disfrutaste estos relatos y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario diciendo cuál de las 3 historias es la que más te ha gustado. Nos vemos en el próximo video.